Bueno, empezamos con un tema muy importante que ahorita me parece que valía la pena abordar. El aspecto humano en la transformación de las organizaciones. Vayan dejando las preguntas, al final vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, bienvenidos a este webinar. Vamos a hablar un poco de conceptos básicos, ¿no? Para ir entendiendo este aspecto humano en términos de transformación. ¿Cómo es que queremos guiarlo hacia la transformación? Digamos, es el aspecto más importante y que no hay que pasar de largo. Hablar del líder, del rol del líder en la transformación va a ser vital para tratar de ayudar en esta transición hacia la transformación. Vamos a hablar cómo vamos a transitar por el cambio, algunos principios guía para la transformación y cómo podemos asegurar el éxito. Pues bienvenidos. Y quisiera empezar con esta frase. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Y claro, porque cuando hablamos de cambio, tradicionalmente, como seres humanos, tendemos a tener una resistencia, ¿no? Es decir, siempre va a haber un miedo, alguna queja, por flojera, por estrés, porque lo venimos haciendo de alguna forma desde hace mucho tiempo y estamos en nuestra zona de confort y entonces nos cuesta mucho trabajo entender los beneficios de un cambio. Entonces, vamos a hablar en esta plática sobre cómo llevar una gestión inteligente. Va a ser primordial porque queremos no solamente transformar a las organizaciones, sino transformar el factor primordial que es la que los mueve, ¿no? Que somos las personas. Vamos a ver cómo nosotros mismos tenemos que transformarnos para lograr esta transformación que esperamos. Hablando, por supuesto, de una transformación que sea sostenible, ¿no? Cómo mantenemos el ímpetu, cómo no morimos en el intento, cómo no perder estas ganas en el esfuerzo, ¿no? Y tenemos que identificar, por supuesto, lo más importante, qué es lo que vamos a querer cambiar. Entonces, bien, vamos a abordar algunos conceptos básicos. ¿Qué es el cambio? Bueno, el cambio prácticamente es hacerlo como lo venía haciendo, ¿no? Anteriormente, pero buscando una forma un poco más eficiente y productiva. El cambio al final puede utilizar algún impacto externo para modificar estas acciones, ¿no? Puede ser que esté detonado por algo externo, algo que nos quiera hacer movernos. La transformación al final va a implicar no solamente esta forma distinta de hacerlo, sino también cambios en creencias, valores y deseos. Entonces, los resultados de la transformación van a provocar cambios en todo el sistema de la organización. Esto va a ser importante y como resultado, pues también en el comportamiento de las personas. Es de lo que vamos a hablar un poco. Es crear otro nivel de conciencia para entender que el cambio al final lo tengo que ir adoptando y tengo que ir adaptándome también para poder lograr esta transformación y crear todo un sistema que se vaya adaptando, ¿no? Tanto de creencias y de valores. Y la evolución, pues, es el grado más, al que queremos llegar, ¿no? El fundamento de la evolución al final consiste en hacer ajustes constantes en estos valores, en estas creencias, en este comportamiento basado y apoyándonos, por supuesto, de la retroalimentación tanto interna como interna. Entonces, ya es una forma de trabajo un poco más sostenible. Buscamos transformarnos, pero no solamente llegar al objetivo esperado, sino mantener esa evolución, ¿no? Ir manejando, digamos, este dinamismo, estas diferentes formas en que se necesita aplicar estos cambios, a lo mejor de una forma mucho más fácil y mucho más sostenible. En este sentido, la transformación al final lo podemos definir como el proceso de continua evolución y un proceso de cambio que va a estar orientado a esta mejora permanente. Es lo que vamos a buscar, ¿no? Muchas veces esta transformación, como les decía, puede venir de factores externos. Lo hemos visto ahora en la pandemia, ¿no? A lo mejor tuvimos que hacernos más presente con nuestros clientes, generando contenidos en redes sociales o generando alguna plataforma que les permitiera acercarse o nosotros acercarnos a ellos, ¿no? Entonces, al final puede venir por esta presión interna en la organización, por algún proveedor, por los mismos clientes, ¿no? En este caso, pues pongo el ejemplo de la pandemia, cómo es que queremos ir a ese proceso de continua evolución. Por supuesto, con la transformación vamos a querer modernizarnos, es primordial, ¿no? Es cómo vamos a ir haciendo estos cambios. Queremos incrementar la productividad, por supuesto, tener mayores ingresos.
tener mayor eficiencia en la forma de hacer las cosas. Y lo más importante, pues, es acercarnos a nuestros clientes. O sea, hay que entender que al final la razón de ser de cualquier organización, pues, son nuestros clientes. Entonces, tenemos que ver cómo nos volvemos, cómo utilizamos, digamos, esta transformación para hacerlos más competitivos a través de nuestro propio crecimiento para mantenernos. Nosotros podemos contar con todos los recursos dentro de la organización y el factor humano es el más importante. Por eso va a ser muy importante voltearlo a ver, porque somos los que movemos a las organizaciones. ¿Cómo logramos estos cambios? ¿Cómo logramos esta transformación? ¿Cómo asegurar entonces que los cambios en las organizaciones se implementen sin problemas y con éxito? ¿No? Aquí al final pues vamos a tener que buscar estos beneficios que perduren en el tiempo, es lo más importante, que la gente se adapte, que creemos este sistema nuevo de creencias y de valores, ¿no? Y lo hablamos desde proyectos muy pequeños o muy sencillos, tal vez, ¿no? Si quiero renovar un portafolio de servicios, a lo mejor quiero modificar la estructura de mi organización, a lo mejor necesito renovar mi tecnología. Entonces, el final, para cualquiera de estos escenarios, el factor humano va a ser fundamental y es el que va a determinar, pues, que este cambio, esta transformación sea exitosa. Decíamos que la transformación, pues, era este proceso de continua evolución. La evolución organizacional al final nos tiene que permitir un cambio tanto en las capacidades de la organización, en la forma en la que trabajamos y venimos haciendo las cosas. Por supuesto, tenemos que romper a lo mejor un poco el cómo lo veníamos haciendo, la forma en cómo nos sentimos y, por supuesto, la forma en la que nos comportamos. Al inicio yo hablaba de generar en esta transformación, digamos, un nivel diferente de conciencia, ¿no? Es decir, a ver cómo estoy participando de esta transformación, cuál es mi aportación, lo vamos a ver más adelante. Pero estos cambios al final va a ser primordial que como promotores del cambio, pues no deban imponerse, ¿no? Al final, pues las personas en ese momento es cuando ponen cierta resistencia. Se debe conducir un nuevo sistema que agregue valor y esto lo tienen que ver todas las personas. ¿Qué va a cambiar y por qué y cuál es el beneficio? Esto va a ser lo más importante. Porque de esta forma va a ser más fácil que de manera voluntaria los participantes del cambio pues adopten estas nuevas formas de comportarse y de trabajar. Pues las personas al final son responsables de los cambios de comportamiento, por supuesto, como respuesta a circunstancias cambiantes, es decir, a los cambios en el sistema en el que trabajamos. Entonces tenemos que ir viendo no cómo los vamos arrastrando, sino cómo vamos generando esta armonía en la participación para lograr los objetivos que nos hemos planteado. Ahora bien, queremos construir un entorno, como decíamos, impulsado por el valor en toda la organización. Es decir, mi organización, por supuesto, tiene todo un ecosistema. Están todos los stakeholders, proveedores, clientes, los usuarios, el personal, etcétera. Entonces, tengo que voltear a ver todas estas partes interesadas y permitir entonces el éxito sobre los cambios en la organización, especificando, por supuesto, el alcance. Puedo empezar con cambios muy pequeños y estos pueden ir determinados por la visión y la necesidad de la organización. Ponía el ejemplo hace rato de la pandemia. Bueno, a lo mejor tuvimos que haber definido alguna estrategia para mantenernos en el mercado, para decirle a nuestros clientes, oigan, aquí estamos, ¿no? No nos hemos ido, dime en qué te ayudo, todo a lo mejor de manera remota. Entonces tuvimos que ver, a lo mejor por esta necesidad que se presentó y por la necesidad de la misma organización de mantenerse, cómo ir dictando estos diferentes cambios y transformaciones. Entonces, todas las partes tendrían que estar adoptando, digamos, estas nuevas formas de trabajo en el cambio. Por supuesto, vamos a tratar de minimizar riesgos, y aquí hablamos de restricciones y demás que no nos permita ir hacia esa transformación. Y también identificar los impactos negativos, ¿no? Y por supuesto, no puedo definir a lo mejor un proyecto de cambio sin pensar en que el producto final o el servicio final o el resultado final que estoy ofreciendo a mi cliente puede verse afectado en su calidad, ¿no? Pues vamos a implementar este cambio, pero no nos importa cuál es sino tenemos que buscar que en toda la cadena agreguemos este valor. Y por supuesto, pues para la parte más importante de estos stakeholders, pues que es nuestro consumidor, que es nuestra razón de existir, ¿no? Tengo que voltear a ver, por supuesto, qué hacen nuestros servicios o nuestros productos, ¿no? Cómo tengo que entregarlos o proveerlos para satisfacer las necesidades pues, de estos consumidores o de estos clientes. Al final, como decíamos, el propósito de toda organización es crear valor y, por supuesto, para todas las partes interesadas.
Y el valor, pues, es subjetivo, es decir, para mí puede tener un cierto nivel de beneficio, un cierto nivel de utilidad, un cierto nivel de importancia. Entonces, en ese sentido, pues para cada quien va a significar algo diferente. Por eso tengo que voltear a ver a las distintas partes que van a estar recibiendo este servicio, este producto, para entender cuál es su necesidad de cubrirla. Al final tenemos que lograr identificar y reconocer y entender las expectativas y los valores de estas partes interesadas. Hay que co-crear este valor, ¿no? También estos planes y estas acciones que vamos digamos, a implementar en términos de ir buscando esta transformación, pero entonces siempre los vamos a voltear a ver, esto es importante, hay que comunicarnos de manera efectiva, hay que empoderar a los colaboradores también, hay que sembrar un nuevo enfoque cultural y enfocarnos siempre en el valor, ¿no? Que ese nuevo enfoque cultural tenga muy bien sembrado el enfoque del valor. Para co-crear al final, hablábamos de la co-creación, pues tiene que existir esta colaboración activa entre los que proveemos los servicios y los que van a consumir el servicio. Entonces tenemos que entender estas necesidades. Vamos a buscar, por supuesto, que los productos o servicios entreguen los resultados que estos clientes desean por medio del valor. La transformación, en este sentido, entonces, va a buscar la reinvención de la organización para mejorar esta forma en la que entregamos valor. Esto es importantísimo. Entonces, hay que voltear a ver cómo lo vamos a ir llevando. La transformación en las organizaciones, pues aquí al final tenemos que identificar si un cambio específico contribuye a la evolución de esta organización. Hay que ver el impacto, ¿no? Y esta necesidad de entrar o de meter a todos dentro de este proyecto de transformación, definir una iniciativa de cambio o de transformación y seleccionar, claro, los métodos adecuados para gestionarlo, ¿no? Es decir, entendiendo entonces las necesidades de las partes que van a estar involucradas para saber cómo voy a gestionar este nuevo proyecto de transformación. No solo basta definir qué quiero cambiar, ¿no? O qué voy a cambiar, sino entender cómo lo voy a transicionar. Y aquí es donde entramos mucho y con muchas organizaciones, y me ha tocado ver muchas organizaciones, es donde entramos en en este problema, ¿no? Al final, pues sí sé que quiero implementar, sí sé que quiero certificarme, pero ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que entender el contexto de mi organización, el contexto evolutivo y cómo va a contribuir cada uno en el cambio, en esta transformación y en el desarrollo de la organización, porque al final se va a requerir digamos, un alto nivel de inteligencia del sistema. Entonces vamos a entender esto. ¿Por qué siempre tenemos este problema? Ya definimos qué queremos cambiar, ya trajimos a los consultores, estamos revisando los procesos, empezamos a generar la evidencia. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué a veces sí? ¿Por qué a veces no? ¿Por qué no damos los resultados? ¿Por qué no se suman? Entonces tenemos que entender que hay un tema que se llama inteligencia del sistema y es ahí donde tenemos que poner cierto foco. ¿Qué es la inteligencia del sistema? La inteligencia del sistema es lo que nos permite a las organizaciones pasar de un crecimiento personal a un crecimiento grupal y de un crecimiento grupal a la generación de equipos creativos y maduros. Estamos hablando de equipos que sean autogestionables, ¿no? Que sean autónomos de cierta forma y que puedan tomar decisiones y que vivan, digamos, en esta inercia de irse adaptando a los cambios o que identifiquen estas necesidades de cambio. Entonces, al final aquí, los cambios cuando hablamos de las personas, pues van a requerir un alto grado de presencia. Presencia no nada más es aquí estoy sentado en la junta, es cómo participo, cómo aporto desde mi trinchera, desde mi conocimiento, desde mi contexto individual, cómo entiendo cómo entiendo esta transformación y cómo voy a participar para que se logre el objetivo planteado. Se requiere, por supuesto, también un alto nivel de conciencia, entender. Tradicionalmente, lo que comentaba al inicio, pues nos topamos con cierto nivel de resistencia. Y claro, escuchamos, seguro ustedes también han escuchado, pero es que llevo 30 años en la organización y lo hemos hecho así siempre. No entiendo por qué quieren que lo haga diferente, ¿no? O por qué me voy a sumar al proceso. Ok, te ayudo a definirlo, pero diferente, ¿no? Entonces, siempre nos topamos con esto. Entonces, tiene que haber cierto nivel de conciencia para entender, a ver, ¿cuál es el beneficio de sumarme a hacerlo? ¿No? Esto es importante. Tengo que entender el valor de la transformación y entender cómo voy a aportar
en el aquí y en el ahora. A ver, ok, llevo 20 años haciéndolo de una forma, pero tengo que romper, ¿no? ¿Qué me significa el por qué no quererme sumar? Y tengo que entender los beneficios de sumarme a este esfuerzo, ¿no? Por algo se está dictando esta necesidad por parte de la visión y de las necesidades de la organización. Entonces, yo formo parte de la organización, tengo que participar y entender, claro, tengo que entender este valor para poder, por supuesto, digamos, volverme responsable de esta participación. A lo largo aquí de todo el ciclo de vida del cambio en la organización, va a ser importante centrarnos en estas tres dimensiones. Individuos, porque claro, somos los que vamos a estar involucrados en el cambio. Las relaciones, pues porque en este conjunto de individuos se crean este nivel de relacionamiento, nos vamos a ver cómo vamos a relacionarnos dentro de la organización y por supuesto del sistema en general, ¿no? Que al final, pues, es, vamos a decirlo así, lo que va, digamos, a dictar los patrones y los comportamientos de la organización. Y para esto va a ser indispensable entender que existen tres formas de inteligencia. Para crear hablábamos de estos individuos o equipos y sistemas flexibles, también que sean resilientes, que estén satisfechos con su participación. Las organizaciones al final se tienen que apoyar del desarrollo de tres formas de inteligencia. La primera es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Y aquí vamos a voltearnos a ver, los invito a que se volteen a ver un poco y tratar de entender también a ustedes mismos en su contexto. Va a ser la capacidad que cada uno de ustedes va a tener para acceder, para expresar y para utilizar sus propias emociones de una manera eficiente. Está súper complicado. Eso significa conocerme a mí mismo, entender qué me significa, entender por qué reacciono, por qué me enojo, por qué no quiero participar, por qué no quiero entrar a la sesión, por qué no quiero llenar el formato nuevo, ¿no? Ver qué nos significan esas cosas. Esto al final describe la autoconciencia emocional, ¿no? Y esta capacidad de manejar también nuestros sentimientos dirigiéndolos hacia metas específicas. A ver, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿No? Y tratar de entender. También va a asegurar la capacidad, por supuesto, de automotivarnos. Esto va a ser importante. De suprimir también acciones impulsivas para retrasar acciones de satisfacción inmediata. Es decir, a veces buscamos la inmediatez. No, a ver, no importa, pero vamos a buscar el objetivo inmediato, el resultado inmediato, pero no vemos más allá, no vamos buscando ir poco a poco hacia el logro de las metas. Entonces, esta inteligencia emocional nos significa esta autoconciencia, este autoevaluarnos, este autocriticarnos incluso, que esto es muy importante para ver cómo entonces nosotros nos estamos guiando con nuestras emociones y al final, por supuesto, desemboca en una inteligencia social. ¿Qué significa? Se basa, por supuesto, en la inteligencia emocional y va a ser la capacidad de identificar las emociones, no solo en mí, ahora entonces en todos los demás. Entonces puedo mencionar, no sé si han escuchado por ahí el libro de Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Bueno, ¿qué nos dicen los cuatro acuerdos? Pues impecable con tus palabras, no supongas, no te tomes nada personal, no supongas, haz siempre tu mejor esfuerzo. Entonces al final son, digamos, como que estos acuerdos que hay que entender para manejarnos con nuestra inteligencia emocional, haciendo inteligencia social, ¿no? Hay que ser empáticos, hay que estar abiertos a acciones, por supuesto, acciones co-creativas y nuevas formas de trabajo que nos permitan lograr objetivos en común. Hay que buscar construir relaciones positivas, a veces también es que no lo soporto, ¿no? Es cómo le doy la vuelta a ese escenario, cómo promuevo que haya una co-creación en lo que estamos haciendo, en nuestra forma de trabajar, ¿no? También incluye, por supuesto, conocer los roles dentro de la organización. Estamos hablando de una inteligencia social, entonces tenemos que también tiene que estar dictada por el entendimiento de cuáles son las reglas, la escucha, por supuesto, efectiva, las habilidades de conversación. Tenemos que también, digamos, apoyarnos de desarrollar algunas habilidades blandas que nos ayuden con esta inteligencia social o lograr esta inteligencia social. Y la inteligencia del sistema, al final, pues va a ser la capacidad de comprender, de reflexionar, de expresar también y de incorporar el contexto del sistema en el que como seres humanos interactuamos,
pues en acciones, ¿no? Es decir, por supuesto, combina la sensibilidad sobre el entorno de un pensamiento sistémico y se basa en la capacidad de pensar y de trabajar de una manera holística. Soy parte del sistema, soy parte de un todo. No puedo estar yo encasillado solamente, esto es lo que me toca y punto, no me interesa nada más, ¿no? Entonces tengo que ver cómo voy a trabajar de una forma holística. Por supuesto, con este enfoque en el valor, ¿no? A lo mejor lo que estoy haciendo desde mi trinchera no agrega valor. Entonces tengo que entender, ¿no? Con inteligencia emocional, pues que a lo mejor tengo que cambiar algunas actitudes, algunas formas de trabajo. Va a ser la capacidad al final de vernos a nosotros mismos como parte de este sistema, como parte de este todo. Por supuesto, va a ser importante identificar las características del sistema, conocer las reglas del sistema y los patrones y contribuir, por supuesto, al desarrollo de este sistema, pero de una forma consciente. No, no, nada más es que llego y checo y estoy sentado y se acaba la hora y cierro la computadora y me acuesto, sino de forma consciente. ¿Cuál es mi aportación? Y de esta forma también vamos a hablar un poco de la cultura organizacional. Si se fijan, estamos hablando de todas estas partes, digo, de estos temas blandos de la organización, que a veces no volteamos a ver por alguna u otra razón, ¿no? Entonces, ¿qué es la cultura organizacional? Estos valores o principios o ideas que como seres humanos tenemos, pues están completamente arraigados en nosotros mismos. Digamos, es la forma en la que nos codificaron al nacer, ¿no? Entonces, vamos a comportarnos de acuerdo a esta codificación que traemos, ¿no? A este sistema de valores, ¿no? Y de esta forma también, pues la cultura organizacional entonces nos habla cómo se describe este conjunto de valores que van a ser compartidos por el grupo de personas con las que vamos a trabajar dentro de la organización, que van a incluir, por supuesto, ideas, creencias, prácticas, preceptos, expectativas, y que van a dictar cómo tenemos que comportarnos. Tenemos que conocer aquí en este sistema de valores individual, grupal y de la organización, la distribución de estos valores para identificar aquellos que van a habilitar la evolución o aquellos que van a posibilitar la evolución. Tengo que ver también cuál es el comportamiento de la organización, por qué habría cierta resistencia, qué sistema de valores es con el que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque de manera personal, pues nos vinculamos porque tenemos cierta afinidad con algunas personas, ¿no? Porque compartimos cierto nivel o cierto sistema de valores o de creencias, pero en la organización, pues es distinto. La organización es, bueno, al final somos seres sociales, tenemos que relacionarnos, pero no es precisamente que vaya a trabajar ahí porque me caen bien, ¿no? Al final llego a una organización y tengo que ver cómo voy a relacionarme y entender cuál es la cultura organizacional y entender también, por supuesto, mis valores tienen que convivir con los valores de la organización para yo también empezar a vivirlos de esa forma, ¿no? De esta forma, por supuesto, al identificar estos valores, podemos generar fuentes de información para que nos ayuden a tomar decisiones sobre este cambio organizacional, para planear y para ejecutar este cambio organizacional. Por supuesto, aquí va a ser importante entender qué pasa con las personas cuando transitan por un cambio. Y aquí vamos a hablar de este modelo, que es el modelo ADKAR de PROCI. ADKAR por sus siglas, Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement. Según este modelo de cambio individual, que es desarrollado por PROCI, describe 5 pasos secuenciales en todos los seres humanos cuando seguimos o vivimos un cambio, ¿no? En este caso, cuando queremos que el cambio sea exitoso. De entrada, tenemos que tener conciencia, este awareness. Tengo que comprender y convencerme del cambio. Lo que decíamos hace rato, tengo que ver el valor de este cambio. Tengo que crear esta conciencia y hemos hablado mucho de la conciencia, ¿no? En términos de la evolución, en términos de la inteligencia del sistema, participar de forma consciente. Tengo que entender qué va a cambiar, por qué va a cambiar, cuáles son los riesgos de no cambiar, ¿no? Y tengo que generar también yo estas necesidades del cambio, entender, claro, tenemos que cambiar, a ver, ¿quiere certificarse? Perfecto, ya encontré el valor. Tengo que motivarme también para irlo haciendo, ¿no? Tenemos que asegurarnos, por supuesto, que todos estén convencidos del cambio, los que van a participar del cambio estén convencidos. Este es el primer paso. El siguiente paso es la motivación, desire. Es el deseo y las ganas de participar y de apoyar el cambio. Aquí tengo que dar a conocer cuáles van a ser los beneficios puntuales y las ganancias puntuales de este cambio.
Alguien cuando no percibe que es benéfico, al final no va a cambiar, no va a haber forma. Entonces tenemos que identificar de estas partes interesadas, como decíamos, cuál es el valor, el beneficio que se les va a entregar. Entonces, de esa forma creamos esta motivación. Va a ser más fácil que participen. El siguiente paso es el conocimiento, knowledge. Aquí no basta la convicción. No, ay, sí, tengo toda la actitud, perfecto, pero no tengo los conocimientos. No, al contrario, tendría que estarlos teniendo. Si estoy, por ejemplo, pensando no sé, a lo mejor generar mayor contenido en redes sociales, pues me voy a acercar a alguien que se dedique a eso, ¿no? A lo mejor a un publicista, a un mercadólogo. Pero si quiero desarrollar una nueva plataforma tecnológica, pues bueno, tengo que entender que va a haber gente que tenga el nivel de conocimiento para configurar y desarrollar las necesidades que se están presentando sobre la plataforma tecnológica. Entonces va a ser primordial entender el conocimiento que tienen las personas y que se necesiten para lograr el cambio. El siguiente es la habilidad, ability. Tengo que desarrollar conductas y habilidades necesarias y requeridas para el cambio. Que hablamos también de habilidades blandas, ¿no? Cómo podemos guiar en esta transformación para decir, ok, ya tenemos la conciencia, la motivación, el conocimiento, ¿qué habilidades necesito? Una escucha efectiva, comunicación efectiva, negociación, empatía. Tengo que ver qué es lo que tengo yo que permitirme también, no nada más me va a faltar el conocimiento o la motivación, sino cómo empiezo yo a desarrollarme a lo largo de este cambio. Y el último, que es importantísimo, el refuerzo o el reinforcement, que al final lo que nos va a decir es cómo mantengo la conciencia, el deseo, el conocimiento y la habilidad unidos. Aquí va a ser importante porque tengo que asegurar que a lo largo de todo el ciclo de vida del cambio van a estar, ¿no? No es que se vayan quedando en el camino, no van a estar presentes. Y aquí va a ser importante, pues, definir mecanismos que mantengan este cambio. Algunos ejemplos podría ser el reconocimiento, ¿no? Digo, cada persona tiene una motivación distinta, ¿no? Pero hay que ver, no solamente podemos hablar a lo mejor de temas monetarios, es decir, puede haber reconocimientos que se publiquen en el board cada mes, algún caso de éxito donde se dé a conocer el equipo que participó en los resultados exitosos que tuvieron, algún incentivo que decía no tiene que ser monetario específicamente, pero podría ser a lo mejor salir un viernes en la tarde, ¿no? A la mediodía. Algo que motive de alguna otra forma para decir, oye, me está volteando a ver de la participación del cambio. Esto va a ser importante. Si no gestionamos correctamente el cambio, por supuesto, como en todo proyecto, ¿no? No nada más basta decir qué es lo que quiero que cambie, sino voltear a ver cómo lo voy a hacer. Y si no lo hago de una forma correcta ni consciente de todo lo que esté alrededor, pues voy a generar desperdicios. Y hablamos de desperdicios económicos, de desperdicios humanos, en el sentido de la desmotivación, el estrés, pues ya después ya no te van a querer que quieras hacer un proyecto de cambio, de transformación. Entonces va a ser muy importante. Ahora, aquí es donde hablamos de un rol que nos va a ayudar en todo este proceso, y es el rol del líder. Este va a ser primordial. Ahora, el rol del líder del cambio, al final, puede ser un coach, ¿no? Puede ser algún gerente a lo mejor, alguien de recursos humanos, pudiera ser, cualquier otra persona representante del proyecto, capaz no solamente de coordinar las acciones alrededor del cambio, de su alcance o de los requerimientos que vayan surgiendo, sino también de hacerlo de manera eficiente. Tiene que identificar a las personas, tiene que identificar las restricciones que se puedan presentar con estas mismas personas. Tiene que habilitar y facilitar los recursos para transitar correctamente por el cambio. Entonces, no nada más va a ser alguien que gestione el proyecto, sino que tenga este nivel de empuje, ¿no? Tiene que crear un entorno propicio para que se dé el cambio, donde por supuesto todas las partes interesadas adopten este sistema en la organización. Debe pensar, por supuesto, este líder en no ir en contra, no ir en contra de la resistencia, sino en cómo voy a construir, cómo va a ser este puente entre las necesidades de la organización de promover este proyecto de transformación o de cambio y cómo va él a ayudar a que todo transite correctamente.
Por supuesto, para eso tendría que contar con ciertas habilidades blandas, ¿no? Hablamos de la inteligencia emocional y social y del sistema, tiene que entenderlas, tiene que tener cierto nivel de flexibilidad, tiene que tener autoliderazgo, tener un pensamiento perspicaz para poder tomar decisiones en el momento en el que sean necesarias. Por supuesto, una inteligencia conversacional y claro, tiene que convivir con los valores de la organización, ¿no? Y esto va a ser importante. El líder al final van a buscar involucrar, no solamente involucrar, sino inspirar y motivar a las personas. Entonces, esto es importantísimo. Pero claro, tiene que guiarlas con respeto, ¿no? Y empoderando también a los colaboradores. Entonces, tiene que generar esta inspiración, esta motivación en los participantes. Tiene que centrarse en el valor. Esto es algo que hemos comentado desde el inicio, ¿no? Tenemos que, digamos, que asegurar que vamos a cubrir el valor o que vamos a entregar este valor, siempre alineado con la visión general del proyecto, pero que también pueda tomar decisiones y priorizar para poder lograrlo. Tiene que crear también una cultura saludable. Esto es vital, ¿no? Tiene que seguir, como decíamos, los valores de la organización. Si la organización dice, somos una organización honesta, él tiene que reflejar esa honestidad. Somos una organización justa, él tiene que reflejar esa justicia. Entonces, tiene que convivir también con estos valores y la gente tiene que ver que también lo hace de manera natural. Tiene que crear y comunicar también una visión clara hacia dónde vamos, cómo vamos. Por supuesto, en ese sentido, tiene que eliminar la incertidumbre porque le entrega toda la información necesaria a las personas que participan del cambio para que mantengan esa motivación. Y al final, pues tiene que mostrar un compromiso con el conocimiento y el aprendizaje continuo. Tiene que ser capaz de automotivarse también y de autogestionarse. Entonces, es una persona, se fijan, es un rol importantísimo y tiene que contar con muchas herramientas para poder ayudar a guiar en una transformación. Ahora, va a haber principios que nos van para guiar la transformación. Primero, podemos decir, bueno, por supuesto, ha habido cambios en temas de robótica, en temas de inteligencia artificial, en temas de tecnología. Entonces, claro que era importante abordar este tema, ¿no? Como también hablamos de estos cambios o de esta evolución humana. Al final, pues, requerimos de ellos para poder lograr cualquier otro cambio en términos tecnológicos, como ponía yo el ejemplo. Pero en ese sentido, pues ha existido diferentes formas de gestionar o de tener cierto nivel de liderazgo con enfoques de motivación que a lo mejor ya están obsoletos, ¿no? Nos ha tocado también ver en muchas organizaciones, pues este líder autocrático, que se hace y si no lo haces te pongo una acta administrativa, ¿ok? Y suena súper rudo, pero al final es cómo entonces transicionamos hacia tener otro nivel de liderazgo, otra forma de gestión, ¿no? Eliminar esas ideas obsoletas del castigo y si no voltear a ver a la gente como parte primordial de estos proyectos y entender sus necesidades. Como decía, cada uno tenemos motivaciones distintas. Hay que buscar, por supuesto, cómo nos ponemos o cómo ponemos la zanahoria enfrente de todos los que participamos del cambio. A ver, ¿cuál va a ser mi beneficio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde voy? E irnos motivando para para llegar ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, el líder, pues es importante que participe de esta identificación del valor para que se cree este ambiente propicio para lograr este cambio. Entonces, al final puede haber muchos enfoques, ¿no? Pero estos enfoques pues pueden tener muchísima complejidad y lo vemos ahora, ¿no? Pandemia, a ver, hay que ver cómo habilitamos ciertas formas de trabajo, cada uno en su casa, adecuar su espacio de trabajo, más la conectividad, más mantenernos como equipo, comunicados, más cómo acercarnos al cliente, más cómo generar cierto nivel de información o a lo mejor otro producto u otro servicio que se adapte a las condiciones actuales que estamos viviendo. Entonces, por supuesto, vienen muchos cambios alrededor, ¿no? Muchas necesidades de cambio muy dinámicas. Entonces, tenemos que ver cómo lo vamos a ir haciendo. Entonces, algunos principios que nos pueden guiar en este cambio para tener éxito y generar también estos entornos que se adapten, ¿no? Cómo abordamos estos cambios, serían estos. Primero, tener los objetivos claros y relevantes.
Los objetivos del cambio al final, como decíamos, se tienen que basar de la visión y los valores de la organización. Y claro, pues en todas las partes interesadas, volteándolos a ver, ¿no? El cambio debe tener un valor real. Aquí es importante decir hacia dónde lo construimos, ¿no? Es esta visión, es este soñar que queremos, este imaginar también se vale, y nos guiamos para ir en esta dirección, ¿no? Este sencillo paso a veces lo ignoramos porque preferimos armar como planes muy estructurados y tenemos que cambiar y hay que hacer el plan súper complejo, pero no estamos conectando con una emoción, ¿no? Con hacia dónde queremos llegar desde la emoción. Entonces vale también imaginar y soñar cómo lo queremos hacer. Entonces, si tenemos el deseo y la motivación, tenemos que ver cómo creamos este valor. Esto es importantísimo. Si se fijan, hemos hablado mucho de emociones y de esta inteligencia emocional. Claro que es parte de nuestro día a día, es ver cómo también conectamos con estas necesidades. El siguiente principio sería el liderazgo fuerte y comprometido, ¿no? Hablamos del rol de líder primordial. Cualquiera va a poder al final contribuir o liderar una iniciativa de cambio. Esto va a ser importante y se debe considerar esta naturaleza, ¿no? Es decir, que sea compleja y dinámica de la transformación o sobre la transformación del cambio. Eh, si como un líder al final eres flexible y eres abierto, pues tienes también, estás buscando, digamos, esta necesidad de ir transformando a los equipos. Se debe de crear un entorno en el que las personas, por supuesto, participen de este cambio. Entonces, ahí es donde volteamos a ver y decimos, ¿desde dónde lo abordamos? ¿Desde dónde abordamos este cambio? ¿No? ¿Quiénes son estas personas que van a participar? Esto es importante. No va a ser tampoco desde la queja, ¿no? Tiene que ser desde una acción transformadora, que guíe, que motive, que inspire. Esto es primordial. El tercer principio va a ser identificar participantes dispuestos y preparados. Y aquí a veces nos pasa mucho que no volteamos a ver aquellos, digamos, actores del cambio que nos pueden ayudar a facilitar o a motivar a otros participantes del cambio. Al final, las fortalezas de cada participante o de cada colaborador pues deben ser un punto central, ¿no? Las organizaciones tienen que superar estas resistencias de los colaboradores y tienen que fomentar el apoyo del capital intelectual humano. Al final, pues gracias a ellos es como operamos las organizaciones, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles son estas fortalezas. Pero, por supuesto, tengo que voltear también a ver cuáles o qué personas están interesados en participar de este cambio, ¿no? Al final van a ser estos agentes de cambio valiosos que les comentaba, que pueden hacer una contribución vital en la transformación de la organización. De manera natural, como seres humanos, resolvemos problemas, ¿no? Eso sí, eso no hay de otra. Y tenemos, claro, una capacidad única de adaptarnos a un entorno también que esté en continuo desarrollo. Tenemos que ver qué tan resilientes somos o generar esa resiliencia para tratar de entender que, claro, todo es dinámico, ¿no? Nada permanece. Entonces tenemos que ir viendo cómo nos vamos a ir adaptando. Somos los únicos seres capaces de evolucionar, así es que tendríamos que aprovechar eso. Oye, pues es que llevo 20 años haciendo lo mismo. Pues sí, pero eres el único ser capaz de evolucionar. Date la oportunidad de entenderlo de otra forma y de hacerlo de otra forma, ¿no? Y ver el valor. Aquí tengo que voltear a ver entre quiénes, entonces, quiénes van a ser estos participantes. Muchas veces, como decía, se toman decisiones deliberadamente, se hace una implantación de esto, es lo que se tiene que hacer, se impone, y entonces en ese sentido lo volvemos más complejo. Va a ser necesario conocer también los demás puntos de vista como protagonistas de este cambio, desde los que empujan o los que tienen resistencia a este cambio, ¿no? Estos conservadores que tienen 30 años en la organización, pero tenemos que ver cómo los incorporamos a todos, también son parte importante, tienen un capital importante en conocimiento y de participación en la organización, entonces tengo que entender sus necesidades y platicar con ellos para ver qué es lo que están viendo, por qué no, por qué las resistencias. Tengo que explorar y trabajar al final también en esta diversidad. Tengo que entender esta diversidad en conocimientos, en experiencias, para poder ayudar también a buscar soluciones a retos que se vuelven más complejos cada vez, ¿no? Con más necesidades del cambio. Entonces, esto va a ser importante. El siguiente punto es las necesidades y los valores de las partes interesadas. Como decíamos, los tengo que atender. Es necesario mapear cada stakeholder, ¿no? ¿Cuáles son mis stakeholders? ¿Qué necesitan de mí? ¿Qué tengo que aportar? Que me aporten también, por supuesto, y que estén alineados, por supuesto, con los valores de la organización.
El cambio al final debe basarse en la motivación que sea intrínseca, que sea propia, que no dependa de las circunstancias, ¿no? La autodeterminación va a ser parte de esta motivación para ir haciendo este cambio y se debe considerar que sea de forma autónoma, considerando también las competencias de las personas. Tengo aquí que explorar y trabajar en lo que se tiene y en las nuevas oportunidades. Tengo que ver cómo voy hacia ese nivel, ¿no? Identifico también riesgos y también como parte de este proceso de descubrimiento tengo que ver cómo los tengo que ir mitigando. Y finalmente la mejora sostenida. Esto va a ser primordial. Hacia allá queremos ir, ¿no? Hacia esta evolución, a mantenernos, a generar algo que se mantenga con el tiempo. Debemos mantener esta co-creación y esta colaboración activa como el enfoque central para el cambio en la organización. Por lo tanto, cada área de la organización va a tener que estar abierta a retroalimentación. Tenemos que vernos como parte de la misma cadena de valor, desde nuestra trinchera, desde nuestra área, pero ver cómo sí participamos para entregar valor, ¿no? Porque pues esa es nuestra razón de existir de la organización. Al final, cada aportación que hace cada área, cada organización o grupo de personas, pues tiene que identificar cuál es el valor que agrega. Entonces, yo tengo que verme como parte de la transformación. Yo soy parte de la transformación de cualquier proyecto que exista en mi organización, ¿no? ¿Qué tengo que cambiar yo? Y a lo mejor suena muy trillado, pero ¿qué tendría que cambiar yo para ver el cambio, ¿no? Reflejado, ¿no? Es el cambio que quieres ver. Esa es la frase trillada, pero al final, pues es real. O sea, a ver, yo que también tendré que ser, hablamos de este autoconocernos, de este autocriticarnos, de este autoobservarnos. ¿Por qué no me estoy sumando? ¿Cómo lo puedo hacer, no? Yo también verme como parte de este todo que aporta, que promueve necesidades nuevas, que promueve o que facilita la implementación de estos cambios. Y lo vemos en nuestras pequeñas células, ¿no? Con nuestras familias, con nuestros amigos. De la misma forma tendríamos que verlo en nuestra organización, ¿no? Y al final, por supuesto, tenemos que tener mucha paciencia y perseverancia. O sea, estamos hablando de un cambio organizacional, ¿no? Que tiene que ver con estas personas. Cambios que pueden ser dictados por temas tecnológicos, por pandemia, por una estructura organizacional nueva, pero al final son las personas las que van a participar. Entonces, tenemos que tener esta paciencia para también saber guiar correctamente en esta transición, ¿no? Va a ser primordial, pues como les decía, voltear a ver a todos para entender. ¿Cómo aseguramos entonces el éxito? Aquí primero hay que garantizar que los cambios organizacionales se van a realizar de una manera eficaz. ¿Cómo lo hago? Primero tengo que asegurarme, como decía, que todas las partes interesadas estén identificadas, que yo conozca sus valores y sus expectativas. Al final, las organizaciones van a tener que centrarse en este seguimiento continuo del compromiso con cada uno de estos stakeholders. Desde que planeo el cambio, cuando estoy implementando el cambio y después de la implementación, tengo que ver cuáles son los resultados, cómo medir también este proceso, ¿no? De inicio a fin. Va a ser importante tener esta retroalimentación para mantener yo esta mejora continua, por supuesto. Va a ser importante comprender también que se comprendan y se cumplan pues, todas estas necesidades. A lo mejor yo puedo incluir controles requeridos en los planes, a lo mejor algún proceso, algún procedimiento, pues para ir guiando a que se vayan logrando o se garantice que se realicen de una forma eficaz, ¿no? El siguiente punto, pues, va a ser establecer y mantener un enfoque holístico y una mejora continua para toda la gestión del aspecto humano y el cambio en la organización. Aquí va a ser importante identificar todas las oportunidades de mejora en los cambios organizacionales, sus principios, sus métodos. También se pueden iniciar mejoras inmediatas o estos quick wins, ¿no? Para ir viendo cómo vamos pues guiándonos hacia esta transformación. Puedo mejorar procesos, puedo mejorar herramientas, puedo algo que vea que se note esta eficiencia, esta efectividad y que se mantenga, por supuesto, con este enfoque de mejora continua. No que simplemente, sino que me asegure, no nada más que se dicte que se va a hacer, sino que me asegure que la implementación se hace correctamente y se mantiene con el tiempo. Y finalmente, crear y mantener una cultura propicia para el cambio en toda la organización. Se trata, por supuesto, de mantener este sistema o este conjunto de creencias, de actitudes, de valores, de conocimiento, de expectativas, con todo el personal de la organización, con todos los que colaboramos en la organización. De esta forma se puede determinar también, y va a ser muy importante, si las personas se identifican, se comprometen,
si discuten abiertamente, si actúan sobre el cambio de una manera en que los lleva a la evolución, ¿no? A la evolución de la organización. Esto es importante, que empiecen a autogestionarse estos equipos. Y, por supuesto, cada cultura es diferente en cada organización, ¿no? Muy diferente va a ser una cultura de una empresa, a lo mejor financiera o de un banco, que de una empresa creativa, tal vez, ¿no? Pero al final, no importa, esta cultura puede ser la ventaja competitiva de cada organización. Hay que estar creando esta atmósfera en que las personas se animen a hablar, se sientan parte de, no nada más lleguen y yo no opino en la junta porque no me dejan y porque ya me dijeron que eso está fatal, eso no se puede. No, no, no. A ver, tengo que crear un ambiente donde motive a esta participación, donde desafíe la forma en que se hacen las cosas, a escuchar, a comunicarnos de una manera eficaz. Al final, los entornos adaptables estimulan estas discusiones y aportan mayor información para estos cambios. Entonces, tenemos que considerar esta visión ágil y también nuevas formas de operación. Bien, ¿cómo puedo basarme? Y aquí, bueno, estoy retomando los principios guía de ITIL, pero me parece importante también considerarlos para apoyarme, digamos, en promover la transformación en las organizaciones. ¿Por qué de los principios guía? Pues bueno, porque son universales, porque son duraderos, porque son independientes al tipo de cambio que va a haber en los objetivos, en la estrategia, en el estilo de trabajo y demás. Y que me pueden apoyar a tener acciones exitosas y buenas decisiones, por supuesto, en todos los niveles. Entonces, como recomendaciones que me van a orientar como organización en este proceso de transformación, primero, y no lo he dejado de decir desde el inicio, es enfoquémonos en el valor, ¿no? Todo lo que hacemos como organización tiene que agregar valor a las partes interesadas y, por supuesto, principalmente a nuestro cliente, ¿no? A generarle una buena experiencia. El segundo es empezar donde nos encontramos, ¿no? No empecemos desde cero, veamos dónde estamos para poder guiar estas transformaciones, estos proyectos, y retomemos lo que ya tenemos, que podamos reutilizar. Hay que progresar iterativamente con retroalimentación. Quiero implementar un proyecto enorme de transformación en la organización. No, hazlo en partes pequeñas. Empieza por pequeños cambios. Ve midiendo a la gente, ve entendiendo las necesidades, ve entendiendo cómo se motivan, cuáles son sus motivaciones, cómo se hablan con esos valores y ese conjunto de creencias, para poder ir entonces guiando hacia esta transformación con cambios pequeños, ¿no? Colabora y promueva visibilidad. Por supuesto, hay que trabajar en conjunto, comunicarnos, no ocultemos información, no creemos incertidumbre en dónde vamos. Pues me dijeron participar en un proyecto de cambio, pero pues ni me avisan cuándo, ni cómo, ni qué voy a hacer. Entonces, hay que también generar esta visibilidad y esta participación. Piensa y trabaja de manera holística. Aquí, por supuesto, cualquier proyecto de cambio, sea pequeño, empecemos por algo muy pequeño, tenemos que voltear a ver las 4 dimensiones, ¿no? Al final, aquí tendremos que estar volteando a ver los grupos de personas, organizaciones, proveedores, tecnología de información, procesos y flujos de valor, ¿no? Al final va a ser importante porque me pueden guiar para tomar decisiones que me habiliten esta transformación. Manténgalo simple y práctico, ¿no? Aquí va a ser, digo, aquí a veces nos cuesta mucho trabajo, pero si un proceso, servicio, acción, proyecto de cambio no va a agregar valor, eliminémoslo. O sea, simplemente prescindamos de él, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo, pero es que venimos llenando 20 años de este formato, no lo quiero soltar. No agrega valor. Vamos a implementar a lo mejor un cambio pequeño y vamos viendo cómo vamos evolucionando. Y finalmente, pues optimicemos y automaticemos. Estamos en una era digital, así es que hay que buscar estas automatizaciones que nos permitan hacer la vida mucho más sencilla. Yo me he topado en organizaciones muchas veces de, oye, pues es que ya genera el ticket en la herramienta. No, pero es que yo mando el correo y el chat y lo contesto en el chat. Pero está más fácil en la herramienta. Además te va a dar seguimiento, te va a disparar las tareas, va a ser más fácil medirnos. Entonces, vayamos hacia allá, ¿no? Todo lo que realmente requiere intervención humana y que esta intervención humana agregue valor, dejémoslo así. De otra forma, automaticemos, no perdamos, digamos, ya el tiempo en otras actividades o acciones que no nos van a agregar valor. Y bien, pues ya para finalizar, quisiera cerrar, antes de pasar a la sesión de preguntas, quisiera cerrar con esta frase. Aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio siempre ocurre a nivel individual. Y de verdad, tomémonos o démonos la oportunidad de
conocernos, de autoobservarnos, de autocriticarnos, de vernos qué pasa con nosotros cuando nos invitan a formar parte de un proyecto de cambio, ¿no? Sea chiquito, sea grande, no importa. Vamos a volver a identificar que, bueno, este cambio va a ocurrir, por supuesto, de manera individual primero, para que se pueda ver proyectado, pues, en todo el sistema de la organización. Bien, pues muchas gracias. Dejo aquí mis datos por cualquier duda, comentario adicional que quieran hacer y no sé si quieran que veamos la parte de preguntas y respuestas. Chévere, Liliana, muchísimas gracias. Realmente es súper interesante ver cómo el lado humano y el factor complementario de todas las buenas prácticas de estándares, modelos, cómo empiezan a converger como un elemento súper crítico en las diferentes organizaciones. Te cuento que tenemos algunas preguntas, entonces vamos a ver cómo las vamos revisando de algunas de ellas. A ver, tengo por acá Diego Pinto, dice, ¿cómo encontrar el valor o valores apropiados y adecuados para que se dé el cambio e ir a la transformación? ¿Cómo encontrar el valor adecuado para que se dé el cambio? Bueno, es que primero tenemos que identificar qué queremos hacer, hacia dónde, como les decía, no nada más es, quiero ir al punto del A al B, tengo que ver qué valor va a agregar eso. Y luego ver cómo se le va a ir agregando el valor a todas las partes interesadas. Entonces, aquí es cómo los vamos sumando a este barco, ¿no? Como cuando llegas con tu familia y vamos a irnos de vacaciones. No, pero yo no quiero ir a la playa, pero yo quiero ir al desierto, pero yo quiero ir al campo. Entonces, ¿cómo vendes esta idea para que todos digan, ok, vamos a definir un único punto al que queremos ir todos? A lo mejor vamos a ir a acampar al bosque. Bueno, perfecto. Todos se ganan esta idea, le ven el valor y entonces participan de esta actividad, ¿no? Tenemos que ir entendiendo, como decía, cada persona tiene una motivación distinta, entonces hay que ver cómo los abordamos para invitarlos en esta participación a la transformación. Perfecto. Tenemos otra consulta. En el tránsito por el cambio, si hay motivación, pero se tiene un problema de procrastinación, ¿cómo aconsejan manejarlo? Uy, esto es importantísimo. Bien, al final yo creo que es importante también basarnos, como les decía, de algunos controles que nos permitan ir midiendo estos avances, ¿no? A veces, digo, como seres humanos sí tendemos mucho a procrastinar, entonces, sí estoy motivado, sí quiero, pero, ay, pasó la mosca y ya me perdí. Entonces, hay que medir también estas actividades, aunque sean pequeñas. Se vale para poder ir entendiendo, poner a lo mejor objetivos pequeños para irlos cubriendo y ir viendo cómo vamos avanzando en el tiempo mucho más rápido, más que tener como este proyecto proyectado a lo mejor a 2 meses y decir en 2 meses, oye, pero no hicimos nada, pero estábamos súper motivados, pero nos reunimos para platicar del proyecto. No, hay que ir poniendo a lo mejor pequeñas iteraciones que nos permitan ir midiendo estos momentos. Perfecto. Chévere, muchísimas gracias. Tenemos otra que también nos dice, en la realidad que vivimos en Latinoamérica, donde la gestión del talento humano aún no es muy madura y no se enfoca en la satisfacción de los colaboradores, ¿cómo debería liderar esta área no solo el proyecto, sino el día a día para que la organización se siga adaptando a las diferentes soluciones? Y por otro lado, ¿cuál es la mejor forma de abordar personas resistentes al cambio? Bueno, es que la resistencia viene justo de que a veces no ponemos foco a las personas que participan en la organización, ¿no? Entonces, yo creo que podrían empezar, hablamos, como decíamos, de la inteligencia emocional, la inteligencia social y luego la inteligencia del sistema. Entonces, tendremos que ir entendiendo cómo abordar estos equipos de trabajo. A lo mejor algunas sesiones de coaching, ver cuál es venderle a un patrocinador. Si no hay patrocinio, ningún proyecto de gestión del cambio va a funcionar. Eso es un hecho. Entonces, ir viendo cómo vendemos esta idea a un buen patrocinador, que el patrocinador diga, ok, a lo mejor podremos hacer una sesión de integración, a lo mejor podremos tener un viernes de carnita asada, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Para platicar temas del trabajo y irnos entendiendo y conociendo. O a lo mejor los voy a mandar a un taller de 2 horas de coaching, ¿no? Para platicar de sus emociones y de la personalidad. Hay que ver cómo, pero sí es importante, si no hay un patrocinio, va a ser muy difícil que se busquen bajar estas actividades o estas necesidades hacia el resto de la organización. Eso es primordial. Podemos apoyarnos de líderes que puedan ser motivacionales, estos coaches que les decía, pero identificarlos, no que sea coach como tal, ¿no? A lo mejor algún gerente de recursos humanos, a lo mejor alguna persona que esté encargada del factor humano dentro de la organización y ver cómo pedimos ciertos apoyos. A lo mejor ir creando campañas de cierto nivel de conciencia en las participaciones de proyectos, comunicados, ir como paso a pasito para ir, pues, también apoyando a que la gente se sienta parte de
cualquier proyecto, cualquier actividad que se lleve en la organización e ir también rompiendo estas resistencias. Crea un buzón para que comuniquen, para que platiquen, algunas sesiones, círculos de calidad, vamos a ponerlo así si quieren, donde platican cómo mejorar algunas cosas. Cualquiera de estos detallitos puede servir, pero sí es importante un patrocinio. Perfecto. Creo que tenemos espacio para una pregunta más porque hay varias preguntas que tenemos dentro, todo el mundo está muy contento, tienes muchas felicitaciones también. Muchas Nos gracias. dice, los aspectos filosóficos, valores, principios, entre otros, de una organización forman parte de la cultura. ¿Cómo lograr que se cimenten en el talento humano? Bueno, es que al final también tenemos que ver cómo vamos creando esta cultura en la organización. Las personas que participamos en las organizaciones es porque de alguna forma nos sentimos identificados con estas organizaciones. Yo presto mis servicios, lo voy a poner así a lo mejor a BP Gurús porque me identifico con los valores de la organización. Entonces, de entrada ya estamos generando este clic, este primer clic, ¿no? Esta primera afinidad que tenemos. Hay que ir viendo cómo vamos a ir rompiendo, cómo generamos más, a lo mejor, si tengo ya bien identificados los valores en la organización, cómo voy cimentando estos valores en grupos que no están compartiéndolos del todo, ¿no? Ciertas actividades, algunas pláticas, algo que pueda ir generando, digamos, esta necesidad de entender, no a lo mejor no les vas a cambiar la forma de pensar, pero sí de entender que tienen que adaptarse a cierta cultura organizacional. Por ejemplo, y por supuesto tenemos los códigos de conducta, son principales y primordiales para poder guiar también el comportamiento de las personas en la organización, pero hay que verlo desde una forma mucho más amable, a lo mejor, ¿no? Entonces, generando algunas dinámicas que puedan ir, digamos, entendiendo, no sé, si decimos la organización, somos honestos, bueno, algunas representaciones de la honestidad con algunos proyectos, algunas participaciones, algo que permita romper y entender de qué manera, ¿no? O la honestidad, la vivimos a diario y publicamos algún comunicado, ¿no? De alguna actividad, ¿no? Entonces, hay que ver cómo vamos a ir generando eso. Digo, al final, por algo están ahí las personas, crearon cierta afinidad con estos valores, hay que ir viendo cómo lo seguimos comunicando, cómo lo seguimos arraigando, ¿no? Y cómo de verdad todos nos los tatuamos en el día a día. Excelente, Liliana. En verdad, muchísimas gracias. Nos faltan todavía algunas preguntas, pero les voy a compartir igual ahí para poder responderlas después. No me queda más que agradecerte un montón por tu charla, excelente, todo el mundo está muy, muy contento. La verdad es que siempre darle ese toque del factor humano a todas nuestras prácticas, modelos, queda muy bien. Así que gracias por tu tiempo, gracias por ser parte de esta conferencia y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias igual a todos. Les invitamos a las siguientes sesiones que vienen a continuación. Vamos a tener el foro de Customer Experience y también una charla sobre transformación digital. Nuevamente, muchas gracias, Liliana, y pues que tengas una muy buena tarde igual. Gracias a Gracias a todos. todos. Buena tarde. Gracias.